Sí, voy transmitiendo. Bueno, les debo algo que no se les prometí y no lo cumplí, que es darle los campos, ¿sí? Para tipos de razonamiento. Que se los voy a armar para que lo tengan para el fin de semana largo y se entretengan y hagan un poco de actividades. Bueno, lo que vamos a ver hoy va a ser proyecto de investigación. ¿Sí? Van a ver diseño de investigación y proyecto de investigación. Con respecto a diseño, son los enfoques cuantitativo y cualitativo, que es lo que vimos en investigación 1, así que es de repaso, ¿sí? Eso queda como para que ustedes lo vean, y lo que vamos a ver hoy es si es proceso de investigación, que es el capítulo 8, el libro de Roxana o no, algo así es el apellido, que tiene la bibliografía ahí, sobre el libro de metodología en investigación, ¿sí? Bien, el lunes que viene, otra cosa que antes de arrancar con la clase, el lunes que viene tenemos que ir a Córdoba, tengo que ir a Córdoba a presentar un trabajo. Así que vamos a tener clases el jueves 24, ¿sí? Va a ser el jueves a la tarde la clase. ¿Ustedes tienen clase de otra materia? La idea es que sea el jueves a las 4 de la tarde. Epidemiología, profe. ¿A qué hora? El jueves. De 5 a 7 o de 5 a 8, creo. Ah, bien. O sea que tendría que ser antes. ¿A las 2 de la tarde tienen Profe, en clases? Pergamino tenemos desde la 1 hasta las 6, 7. Qué crueldad. En Junín tenemos sociología. Bueno, A las 2. son crueles conmigo. No, el tema, estoy pensando, y si no el jueves de la mañana va a tener que ser. El tema es que a la mañana la mayoría laburan, ¿o no? Sí, Luciana. A la Sí, mañana porque trabajan. ya que así puedo dormir por el Claro. lado. Sí, porque hay que comer, digan ustedes. Escucha, el jueves Hay que pagar las cuentas. nosotros no vamos acordate, Cari, que no vamos a tener sociología porque vamos a tener el miércoles 23. Ah, tiene razón Gaby. Cambió. Bien. Gabriela nos cambió. Ese horario quedó libre. El tema es Pergamino. Claro. Bueno. Igualmente también tenemos filosofía los jueves. Bueno, si no lo que voy a hacer de última, porque creo que, esperen porque es hipótesis la clase. Y también tienen ejercicios para hacer de hipótesis. Yo lo que voy a hacer es, de última, grabo la clase y se la subo grabada. ¿Sí? Ah, perfecto. Porque lo que me pasa es eso, que yo justo el lunes tenemos que presentar un trabajo de investigación, que estamos trabajando con el equipo y vamos a ir a la Universidad de Río Cuarto. Y lunes y martes estamos allá. Así que voy a hacer eso, si les parece. De igual manera, si tienen dudas, me escriben mensaje, ¿sí? Por la plataforma. Me escriben si tienen dudas de la clase o lo que sea. Yo trato de grabarla, ¿sí? Y se la subo grabada a la clase. Hacemos así, para no complicarse ustedes y yo poder también darles. Pues no es lo mismo por ahí leerlas solos que por ahí yo les explique. No sé, para mí no es lo mismo, pero por ahí para ustedes es lo mismo. Total, a mí no me cuesta nada. Bueno. Igual, perdón, Luciana, si hay algo que no entendemos o después revisamos los ejercicios, te podemos preguntar cuando nos encontremos. O sea, la idea es, yo les voy a grabar la clase y demás, les voy a dejar hacer unos ejercicios para que puedan identificar los tipos de hipótesis más que nada, porque eso va a estar en el examen también. Y si ustedes no pudieron hacer el ejercicio, no lo entienden, lo que sea, al próximo lunes lo vemos, ¿sí? Como hicimos el otro día. ¿Sí? Y si tienen duda o lo que sea, me preguntan. ¿Está? Con respecto a los ejercicios de tipo de razonamiento, se los tengo que armar, que no lo perdonen, pero bueno, no hice tiempo a armárselos. Así se los subo y ya siguen practicando con eso. ¿Sí? Les voy a dejar varios intentos, cosa de que se den cuenta con el resultado abajo también. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar con proceso y proyecto de investigación.
Esto es parte de lo que vimos en... Uy, esperen un segundo, cierro acá. Esto es parte de lo que vimos en investigación 1. ¿Sí? ¿Vieron el famoso proceso de investigación? Bueno, algo importante que les voy a decir es, la clase teórica, sí, en teoría, esto de que me escuchan, que hacen algunos ejercicios y demás, pero va a estar hasta el lunes. Después ya, las próximas clases, yo les voy a dar la teoría y el jueves, o sea, la idea es que el jueves o cualquier día que ustedes puedan, empiecen ya a hacer sus propias producciones, ¿sí? Ya después ya va a ser un ida y vuelta, las voy a hacer trabajar. Así que, para que ya vayan pensando en eso, ¿sí? Se vayan mentalizando, que no solamente van a ser clases teóricas con algún ejercicio, sino van a ser también para que ustedes vayan haciendo esa producción, ¿sí? Es lo que hablamos el otro día. Va a haber un examen teórico, ¿sí? Y va a haber un examen práctico. En el práctico ustedes tienen que hacer parte de su proceso de investigación, ¿sí? Bien, vamos con lo que es proceso y proyecto de investigación, que son dos conceptos totalmente diferentes, ¿sí? En muchas cosas son similares, ¿está? Pero, uy, esperen un segundo, ahí está. En realidad, nosotros cuando hablamos del proceso en investigación, estamos hablando de todo el proceso de investigación, ¿sí? De todas las etapas que tiene que cumplir un estudio o una investigación para poder ser aceptada en el ámbito científico, ¿sí? Eso es el proceso de investigación. Son todas las etapitas, ¿sí? Todas las etapas para, ¿sí? Que cumpla y que sea realmente una investigación científica, ¿sí? La cuestión del método, ¿está? El proyecto forma parte del proceso de investigación. Bien. Entonces, este proyecto o plan de investigación es lo que nosotros planificamos para realizar la investigación. ¿Qué diferencia tengo entre un proceso y un proyecto? Que ahora lo vamos a ver igual. Que en el proyecto de investigación yo no tengo resultados, ¿sí? En el proceso de investigación son todas las etapas, incluimos, acuérdense cuáles eran las últimas etapas del proceso. ¿Se acuerdan? Los que hicieron investigación 1. ¿No se acuerdan? Las últimas etapas del proceso de investigación. La evaluación de los resultados. Bien, tiene que ver con la evaluación y la difusión de esos resultados. ¿Sí? También puede ser la puesta en práctica. Bien, la puesta en práctica es la última etapa, la 10ª. ¿Sí? La difusión de los resultados, ahora lo vamos a ver igual, es en la etapa 9 y la etapa 10, ¿sí? Es la puesta en práctica. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proceso de investigación, son todas las etapas incluidas. Los resultados que obtenemos, la difusión que hacemos, ¿sí? Ya sea una publicación o como nosotros vamos ahora el lunes a un congreso, ¿sí? Hacemos difusión de esa investigación y la puesta en práctica sería poner en la práctica eso que investigamos. Todo eso incluye el proceso de investigación. Ahora, el proyecto no. El proyecto es lo que nosotros vendemos, ¿sí? Lo que nosotros queremos que nos compren. En el caso de ustedes va a ser qué quieren investigar ustedes, si se lo prueban o no, para poder investigarlo, ¿sí? Si ustedes tuvieran que buscar financiamiento para una investigación, ¿sí? Financiación, en ese caso tienen que, ¿sí? Presentar un proyecto. Y no tengo resultados todavía porque todavía no lo apliqué. ¿Sí? Ese es el proyecto. ¿Me entienden la diferencia entre proceso y proyecto? Sí, sí. Bien. Entonces, bueno, esto tiene que ver más con el cliente, más que cosa. Bueno, también tiene que ver mucho con el tema de la duración, ¿sí? El proyecto no tengo resultados, no lo implementé todavía, entonces va a ser mucho menos tiempo, ¿sí? Y el proceso es todo el proceso de investigación. Bien. Acá está bien el concepto definido, el proceso de investigación son todas las acciones para llevar a cabo una investigación y ser aceptado en la comunidad científica. Y el proyecto de investigación es lo que yo diseño, ¿sí? Y que expongo para que controlen, para que me lo acepten.
¿sí? Para ver si realmente se puede investigar o no ese problema de investigar, ese tema, ¿sí? Bien. Estas son las etapas del proceso de investigación, ¿sí? Las etapas del proceso de investigación son 10 en total, que son las 10 que ustedes conocen. La idea es que ustedes, cuando vayan a hacer su tesis, ¿sí? Su tesina, hagan todo este proceso, ¿sí? ¿Cuándo va a ser la difusión? Una vez que tenga los resultados. Bien. Una vez que ustedes tengan los resultados y cuando presenten su tesis. Ustedes el día que terminen su tesina, ¿sí? Van a armar una presentación y van a presentarla ante un tribunal evaluador, ¿sí? Que los van a evaluar y les van a decir qué lindo que está el trabajo de investigación que hicieron, ¿sí? Bueno, esa presentación de resultados es la última etapa, ¿sí? Y ahí ustedes van a tener la nota y se reciben de licenciados, ¿sí? La última etapa, la etapa más feliz. Bien, pero para eso tiene que ser toda la primera parte, ¿sí? Que la idea es que empecemos durante esta materia a hacer algo, ¿sí? Como que sean los primeros pasos. Bien, entonces, ese proceso de investigación tenemos primero la concepción de la idea, ¿sí? ¿Qué idea tenemos? ¿Cuál va a ser ese problema a investigar? ¿Sí? Y ahí vamos a definir el problema a investigar, las preguntas y los objetivos, ¿sí? Los objetivos de esa investigación. Y vamos a justificar brevemente por qué queremos hacer esa investigación, ¿sí? Y, y vamos a darnos cuenta si tiene viabilidad o no. Si yo quiero, por ejemplo, investigar, no sé, la predisposición de diabetes tipo 2 de toda la población de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que no tengo viabilidad, ¿sí? Ahora, si yo trabajo en el ministerio, bueno, ya es otra cosa, ¿sí? Ya estoy plantada desde otro lado. Ahora, si lo hago yo como estudiante del UNOVA, no voy a poder tener resultados, ¿sí? Entonces no es viable. La viabilidad tiene que ver con eso, con qué recursos cuento yo para poder hacer una investigación, ¿sí? Y si tengo acceso, ¿sí? Que eso es parte también de uno de los que vimos el año pasado, de acceso a los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener acceso a esa población, que yo voy a poder acceder a esos datos para investigar. Eso es importante cuando planteamos el problema, por eso lo vamos a hacer como ejercicio, pero más adelante, ¿sí? En un par de semanas, para que ustedes ya empiecen a plantear esa problemática de investigación, empiezan a ver si realmente es algo que ustedes pueden llegar a investigar o no, ¿sí? Y si va a ser viable o no. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes cuando vayan a investigar quieren aplicar una encuesta y que no les cierren las puertas, ¿sí? Porque esto pasa a veces. A veces pasa que no llegamos a tener los resultados que nosotros queremos, perdón, el acceso que nosotros queremos, ¿sí? O puede ser que necesitemos información de historia clínica de pacientes y no tengamos acceso, ¿sí? De hecho, nos pasó hasta en la misma universidad. Hay cierta información de estudiantes que uno no puede tener acceso. Entonces, por más que estemos bajo una investigación, a veces vamos a tener acceso y a veces no, ¿sí? La mayoría de los lugares hasta ahora no tuvimos problema, ¿sí? Solamente en algunos, como fue una enfermera de la unidad penitenciaria que tuvo cierta restricción a acceso, ¿sí? a información. Entonces también tiene que ver, y acceso con los reclusos, ¿sí? También el acceso a generar entrevistas y encuestas y demás. Entonces, tenemos que ver esa viabilidad, ¿sí? Buscarle la vuelta para que realmente podamos hacer esa investigación, ¿sí? Vayan pensando qué problemita ustedes están viendo, ¿sí? O puede llegar a ocurrirse, ¿sí? En su trabajo, en la universidad o en la vida diaria, ¿sí? No problemas suyos de su vida, sino problemas de investigar. Problemas de la vida tenemos todos, chicos. Bueno, entonces, la segunda parte es plantear ese problema a investigar, ¿sí? Y acá entra parte de la introducción que ustedes van a ir armando. Yo introduzco esa problemática, ¿sí? Y forma parte también del proyecto, ¿sí? Que ahora vamos a ver. Bien, marco teórico. Y esto también lo van a hacer ustedes, ¿sí? Vamos a tratar de llegar a hacer el marco teórico. Y el marco teórico tiene que ver con
esos conceptos que nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? Dentro de una investigación, y también aquellas investigaciones que fueron realizadas de esa problemática que quiero investigar, ¿sí? A ustedes les va a pasar que van a plantear un problema a investigar, ¿sí? Y no es que no fue investigado previamente. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo mi tesis de maestría sobre el impacto del cuidado de neurodesarrollo, ¿sí? En prematuros menores de 28 semanas, ¿sí? El impacto del cuidado de enfermería. Entonces, no es que no fue investigado, fue recontra investigado, es un tema que está reinvestigado, ¿sí? Y tengo un montón, pero yo lo que hago es tratar de ver dónde fue investigado, qué población, pero yo donde lo voy a aplicar va a ser totalmente diferente, ¿sí? O sea, a eso voy con buscar temas a investigar. No es algo que no esté investigado ni estoy inventando la pólvora, ¿sí? Es algo que ya está investigado, pero yo lo que hago es aplicarlo en otra población, ¿sí? Y entonces, cuanto mayor relevancia y mayor bibliografía encuentre, mejor y mayor relevancia va a tener ese tema a investigar. Todo lo contrario a lo que pensamos, que tiene que ser algo novedoso, que tiene que ser algo como que, ¿sí? Que sea un descubrimiento. ¿Está? Ustedes en su tesina lo que van a hacer es eso, buscar evidencia. Por eso después vamos a tener una clase de búsqueda de evidencia, que seguramente va a ser en mayo, va a ser una clase compartida con la Universidad de Colombia, seguramente, que después les voy a pasar el dato. Tenemos un convenio con la Universidad de Colombia y la idea es dar una clase sobre búsqueda de evidencia, ¿sí? Donde ustedes van a buscar artículos donde estén relacionados con su problema de investigar, ¿sí? Y aprendan a buscar, ¿sí? Que algo más o menos vimos en investigación 1, bueno, la idea de ahora es como ampliar esa parte. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, profe. El cuarto paso va a ser el tipo de investigación, ¿sí? Y acá va, ¿dónde, sí? Vamos a meter esas variables, vamos a identificar la hipótesis, las variables, ¿sí? ¿Por qué vamos a identificar esto? Puede ser que no tengamos variables porque sea un estudio totalmente cualitativo, ¿sí? Y no tengamos hipótesis. Pero si es cuantitativo, ya tengo que definir las variables. Esto seguramente que lo vieron en epidemiología, y esto me va a acercar a, si yo ya defino qué es lo que quiero medir, ¿sí? Y qué es lo que yo quiero investigar, me va a permitir a delimitar mejor ese problema. No me voy a ir por la rama. ¿Me entienden? Yo quiero medir esto, esto y esto. Listo, perfecto, me encasillo en eso. ¿Sí? ¿Qué me va a pasar? Si es un estudio cualitativo, no voy a poder hacer eso. ¿Sí? Pero sí voy a determinar qué tipo de investigación va a ser. Si va a ser cualitativo o va a ser cuantitativo. ¿Sí? Tipo de diseño de enfoque. Y eso me va a llevar a la selección, ¿sí? De ese diseño o tipo de estudio. En el caso que les puse acá, que son los experimental, no es cuasi o no experimental, que son de tipo de estudios cuantitativos. ¿Sí? O, si son estudios de tipo cualitativo que no están puestos acá, si va a ser una endografía, un fenomenológico. Determinar qué tipo de estudio, o sea, lo metodológico, ¿sí? Las decisiones teóricos metodológicas. ¿Qué metodología voy a utilizar? ¿Sí? Bien. Estos pasos, ¿sí? Si ustedes lo vieron en investigación 1, por ahí lo vemos como más estructurado, ¿sí? Y por ahí en algunos se diferencia la etapa 5 de la 6, no importa. Lo importante es que lleguemos al mismo razonamiento de cómo hacer, ¿sí? Ese proceso de investigación. Por el otro lado está la selección de la muestra, ¿sí? Y acá viene el muestreo, que ahora vamos a ver el técnica de muestreo, después lo vamos a ver y lo vamos a hacer. Acá tiene que ver dónde yo voy a extraer esa muestra, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi universo de análisis y de dónde voy a sacar la muestra? La muestra, recuerden, ¿sí? Que es la representación parcial del total de mi investigación que voy a hacer. Por ejemplo, si yo quiero estudiar esto que decíamos, la predisposición a diabetes de tipo 2 de toda la población de la provincia de Buenos Aires, no voy a poder tomar toda la población.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar una muestra representativa de, por ejemplo, cada de 10 personas de cada, o 20 o lo que sea, depende del número muestral, de cada pueblo, ¿sí? O regiones, tomo por regiones. Región sanitaria tercera, región sanitaria cuarta, bueno, tomo cantidad de representación de ahí. Y de ahí tomo la predisposición, ¿sí? Tomo una muestra. Es como una pequeña parte, pero esa parte tiene que ser representativa. Cuando hablamos de representación, tiene que ver que represente el total. O sea, que tengan las mismas características que el resto de la población. Por eso es difícil y no es tan fácil y tenemos que delimitar bien esa muestra. Eso lo pone el investigador. Yo quiero que tenga estas características y que todas las personas que me ingresen a la muestra tengan estas características. Y el resto lo saco. ¿Sí? Eso es muestreo. ¿Sí? Pongo criterios de inclusión y exclusión y entonces ahí selecciono la muestra que yo quiero. El número y la cantidad va a depender de un número muestral, ¿sí? Que eso se saca con estadística. ¿Está? Que creo que lo vimos en investigación 1, igual lo vamos a volver a repasar, y eso se saca con un número estadístico y una fórmula estadística. Si yo hago un estudio cuantitativo. Ahora, si yo hago un estudio cualitativo, no necesito un número. Que yo tenga 3, 4 personas que a mí me representen realmente lo que yo quiero investigar, ya está. ¿Sí? ¿Me entendieron esa parte? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe. Sí. Bien. El otro punto es la recolección de datos, ¿sí? Y acá, esto es como el ABC, digo yo, de la investigación, que cuesta mucho, pero después cuando le agarran la mano lo hacen, es la recolección de datos. Cuando nosotros tenemos instrumentos de recolección de datos, no es necesario que yo lo arme yo, ¿sí? Puedo tomar un instrumento que ya esté validado. ¿Qué quiere decir que ya esté validado? Que puede ser un instrumento de investigación que haya utilizado otra investigadora en otro lugar, ¿sí? Y que yo lo use para hacer investigación para mi estudio, ¿sí? Por ejemplo, no sé, quiero ver la escala del dolor, ¿sí? En niños o en recién nacidos, ¿sí? Entonces, utilizo la escala, no sé, la CRAIS, ¿sí? Utilizo esa escala para mi estudio. No es una escala que yo inventé, ¿sí? Es una escala que está validada, ¿sí? Y está recontra remil estudiada y validada hace un montón de tiempo. Entonces, ¿la aplico en mi estudio? Sí, porque yo quiero evaluar el dolor en esos recién nacidos, pero en la maternidad de Liga Junín, ¿sí? O de Liga Pergamín. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo la recolección de datos la voy a hacer con instrumentos que yo cree o que no cree yo, sino que sean validados. ¿Sí? Puedo usar cualquiera de los dos. Algo importante del instrumento de recolección de datos es que este instrumento de recolección de datos siempre tiene que dar, ¿sí? Tiene que tener relación con el objetivo específico. Cada objetivo específico que yo me planteé en mi investigación, eso cuando armemos los objetivos lo vamos a hacer. Cada objetivo específico que yo me planteé tiene que tener un instrumento de recolección de datos. O sea, yo tengo que cumplir ese objetivo a través de un instrumento. ¿Sí? Entonces, esto es importante decírselo, ¿por qué? Porque a veces ponen un montón de objetivos específicos que no son objetivos, que son acciones, y no siempre responden a lo que estoy preguntando, ¿sí? O a mi problema a investigar. Entonces, tengo que pensar bien cuáles van a ser mis objetivos, qué es lo que quiero investigar y cómo lo voy a recolectar, ¿sí? ¿Cómo voy a recolectar esos datos? ¿Voy a observar? ¿Voy a hacer una encuesta? ¿Voy a hacer una entrevista? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Para lograr ese objetivo. Por eso tiene que estar en estrecha relación con el objetivo específico. Bien. Después de la recolección de datos, vamos al análisis de los datos. ¿Sí? Todo esto van a hacer ustedes. No se asusten, pero lo van a hacer. Está bueno, lo van a hacer y van a ver que no es tan complejo. En el análisis de datos, ¿sí? Acá
depende del tipo de diseño que yo vaya a tener, si ya es cualitativo o cuantitativo, voy a utilizar herramientas para análisis. Puedo utilizar el Excel, puedo utilizar el EPIDAT, ¿sí? Que están viendo seguramente en epidemiología. Puedo utilizar el Power BI, puedo utilizar ¿cómo se llama? El de IBM, no me acuerdo ahora. SPS me parece que es. Bueno, puedo utilizar herramientas, ¿sí? Para analizar esos datos. Nosotros lo que más utilizamos, y le hacemos utilizar a ustedes porque es más fácil, es el Excel, ¿sí? De hecho, es gratis. Entonces, también lo usamos por eso, ¿sí? Y es fácil, ¿está? Después hay otro, o análisis descriptivo, ¿sí? Yo analizo e interpreto esos resultados de forma cualitativa, ¿sí? Bien, y por último, la presentación, ¿sí? La presentación es la difusión de estos datos. O sea, yo analicé los datos, perfecto, está bien, tengo todo el informe. Ahora, ¿qué hago con esos datos y con toda esa investigación que hice? ¿Me la quedo yo? No, la tengo que dar a conocer, ¿sí? Y para darla a conocer, ¿dónde la damos a conocer? ¿En mi casa? No, la tengo que dar a conocer en revistas científicas, en congresos, ¿sí? O sea, en la institución donde yo trabajo. O sea, la idea es generar esta mejora y ver si se puede implementar después, ¿sí? Todos esos son los pasos del proceso de investigación, ¿sí? Esta imagen lo resumen, ¿sí? Los que vieron investigación 1, seguramente que hay cosas que son muy similares, otras que parecidas, ¿sí? Pero la idea es llegar a eso, ¿sí? Bien. Ahora, el proyecto de investigación, que ahora vamos a repetir un poco las cosas, ¿sí? El proyecto de investigación tiene 3 grandes apartados, ¿sí? Primero es, bueno, ese proyecto que yo quiero hacer para que ustedes, para que alguien me lo financie, por ejemplo, ¿sí? O para que alguien me lo compre. Esto se usa mucho en investigación y lo hacemos cuando tenemos que presentar una beca, por ejemplo. Nosotros desde la universidad no tenemos mucho financiamiento, pero sí tenemos becas, ¿sí? De programas nacionales, internacionales y demás. Entonces presentamos un proyecto de investigación y nos dan esa beca o no, ¿sí? En realidad sí son financiados, a veces por externos, ¿sí? Privados, o por público, depende, ¿sí? Bien, entonces, tiene que tener 3 apartados, y esto es en general para todos los proyectos de investigación. Después cada uno se ajusta a lo que le soliciten, ¿sí? Entonces, un proyecto de investigación primero tiene que tener una primera parte, ¿sí? Donde tengamos el tema de investigación, los núcleos principales. O sea, tiene que ver con esa fundamentación, cómo presento ese problema a investigar, por qué es importante, esa relevancia. O sea, toda la primera parte que ustedes vieron del proceso, ¿sí? Esa justificación y demás, los objetivos de la investigación. Bueno, esa es la primera parte que tiene que ir en un proyecto, ¿sí? La segunda parte ya acaba todo lo que es la parte de la producción, el tratamiento y el análisis de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Acá en esta parte va todo lo que es cómo voy a abordar esa investigación, ¿sí? ¿Cómo la voy a llevar a cabo? Voy a aplicar tal herramienta de investigación, es un estudio, la definición del tipo de estudio, ¿sí? Todo lo que es las decisiones teórico-metodológicas va en la segunda parte. Y en la tercera parte, ¿sí? Vaya todo lo que es la parte más pragmática, o sea, lo más práctico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el cronograma, las solicitudes de permiso, lo que es consentimiento informado, qué aspectos éticos voy a tener en cuenta, cuándo lo voy a llevar a cabo, en qué meses lo voy a llevar a cabo, ¿sí? Y el presupuesto, ¿sí? Esas son las 3 grandes partes de un proyecto de investigación.
¿Me siguen hasta acá? ¿O voy muy rápido? No. ¿Bien? Sí, está muy bien. ¿Eh? No escuché, perdón. Vamos bien, vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno. No se me pueden dormir porque son las 5 de la tarde, así que si fueran las 2, viste que uno viene ya postprandial, es como que uno empieza a cabecear. Bueno. Y acá están todos los contenidos de un proyecto de investigación, ¿sí? Todos estos pasos. Fíjense que son, o sea, parece que tuviera más pasos que un proceso, y en realidad, ¿sí? Llego hasta el plan de actividades, o sea, no llego a medir esos resultados, no tengo resultados, porque es un proyecto, ¿sí? Fíjense en los contenidos que tiene que tener un proyecto. Esto obviamente que se va a ajustar a veces a lo que nos pidan para darnos una beca, para financiarnos, para lo que sea, ¿sí? A veces te piden todo y a veces te piden algunos pasos. Por ejemplo, título del proyecto, el marco referencial o conceptual, ¿sí? La justificación y relevancia del tema, el estado del arte. Después más adelante vamos a ver bien el estado del arte. El estado del arte son las últimas investigaciones que se hicieron sobre ese tema, ¿sí? El problema a investigar, o sea, todo junto tiene que estar ahí descrito, ¿sí? Puede estar todo en puntito o puede estar todo en la misma introducción. Y la hipótesis, ¿sí? ¿Qué hipótesis va a ser la clase que viene? Los objetivos, la bibliografía, ¿sí? O referencia bibliográfica. La material y métodos es cómo voy a llevar a cabo esa investigación, el diseño, la muestra, los instrumentos. A eso se refiere con material y métodos, ¿sí? ¿Y cómo voy a analizar los datos? Eso también tengo que ponerlo. Si bien no tengo los datos, tengo que saber cómo los voy a analizar. Y algo importante es el plan de actividades y el cronograma, ¿sí? ¿Cómo voy a llevar a cabo esa investigación? Y eso se lo vamos a pedir también en la tesis. Es, tal mes hago esto, tal mes hago lo otro, ¿sí? Durante 2 meses hago recabación de datos, los otros 2 meses hago análisis, ¿sí? Me va a llevar tanto tiempo. Esa es una planificación. Bien, transferencia de los resultados, si lo podemos poner o no, y el presupuesto, que eso no se lo vamos a pedir nosotros, ¿sí? Bien, título del proyecto, ¿sí? Acá esto es importante, vamos a ver uno por uno ahora, cortito igual, porque ya hablamos bastante. Con respecto al título del proyecto, cuando ustedes definan el título, generalmente es lo último que van a definir. ¿Por qué? Porque el título del proyecto no es lo mismo que la pregunta, ¿sí? El título es algo que puede ser en general o puede ser algo que sea medio marketinero para que me lo puedan comprar, ¿sí? Lo importante es que sea estratégico, ¿sí? Y que si yo, y otra cosa es que tenga relación con el problema, ¿sí? Ustedes cuando hagan búsqueda bibliográfica van a ver que algunos títulos no tienen nada que ver con la investigación, ¿sí? Y están publicados, no quiere decir que no estén publicados. Pero los van a encontrar y van a decir no tienen nada que ver. Entonces, el título del proyecto siempre tiene que tener relación con el problema a investigar. ¿Sí? No tiene que ser el problema, no tiene que ser tan extenso, ¿sí? Pero sí tiene que tener relación con el problema a investigar. Bien. El marco referencial o conceptual, esto después lo vamos a ver con más detalle, lo van a armar y demás. Es lo que hablábamos recién, son todos aquellos desarrollos teóricos, pueden ser, por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación, y eso ya para que lo anoten, si ustedes van a hacer una investigación de disciplinar, ¿sí? De enfermería, siempre tiene que tener una teórica, ¿sí? Una teoría de enfermería como base. Si ustedes quieren estudiar, no sé, por ejemplo, la cultura de, no sé, un microetnográfico, ¿sí? La cultura de tal población, ¿sí? Sobre el proceso de la enfermedad, bueno, van a citar a Leninger. ¿Está? Si yo quiero ver una investigación sobre, no sé, estoy pensando. Bueno, yo por ejemplo tomo la teoría de ALS, ¿sí?
y de Altimier, ¿sí? Que hablan sobre neurodesarrollo. Entonces, yo voy a tomar una teoría de base, y en base a esa teoría es donde yo me paro, ¿sí? Para poder hacer esa investigación. ¿Por qué? Porque hay un montón de teorías. Si ustedes, por ejemplo, van a hacer, no sé, una teoría, una investigación en una terapia intensiva. Bueno, no van a hacer no se van a parar en el autocuidado. Porque una terapia intensiva, el paciente está sedado generalmente, entonces no les va a servir la de autocuidado. Van a tomar una teoría, por ejemplo, de necesidades, ¿sí? O de que sea bien dependiente. No van a tomar una de interrelación, ¿sí? Entonces van a tomar, por ejemplo, las 14 necesidades de Virginia Henderson. Entonces, a eso me refiero con marco referencial conceptual. Siempre tiene que haber una teoría madre, en el caso de ustedes que son disciplinares, tiene que haber una teoría de enfermería sí o sí. Eso para que lo tengan en cuenta. El problema que ustedes piensen tiene que tener relación con una teoría. O sea, ¿qué teoría le puedo aplicar a mi problema? ¿Sí? Por más que no, después no la desarrolle ni nada, pero siempre tengo que tener como ahí. ¿Sí? Y después de eso, los conceptos que voy a desarrollar. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a tomar el cuidado, ¿sí? En una terapia intensiva tengo que describir lo que es un cuidado según los autores, no según lo que es para mí. ¿Sí? Voy a tomar conceptualmente lo que es un cuidado, lo que es una terapia intensiva, voy a describir los cuidados en una terapia intensiva, la enfermera terapista, ¿sí? O sea, voy a tomar todos esos conceptos que voy a desarrollar en mi teoría, en mi investigación, ¿sí? A eso se refiere con un marco referencial conceptual. Otra cosa puede ser también leyes, ¿sí? Hay legislaciones, ¿sí? Que yo puedo tomar según mi investigación. Por ejemplo, no sé, de un problema de investigación que creo debe estar en el repositorio, sobre prevención de abuso infantil, ¿sí? Y cómo trabajar los de enfermería en APS, y tomó un montón de marco legal, ¿sí? Sobre los derechos del niño, todo lo que es la ley el marco legal de todo lo que es la parte de abuso infantil y demás. Es un montón igual ese tema, pero estuvo muy bueno el trabajo. Entonces, lo importante es eso, ¿sí? El marco de referencia es a dónde yo me guío para hacer mi investigación. ¿Qué tomo de base? ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Sí? Igual te vamos a hacer muchas preguntas después, Luciana. No, es que la idea es esa. La idea, Sí. después cuando ustedes vayan a abordarlo esto, o sea, yo las voy a acompañar, chicos, ¿no? Y en taller también, ¿sí? En taller me van a tener a mí, y en Junín y en Pergamino van a tener a Cristina Curia. Así que no es que van a estar solos con esto. Bien. Justificación o relevancia del tema tiene que ver con esto, ¿sí? De la relevancia, o sea, qué importancia tiene la investigación. No solamente para mí, sino para el contexto. ¿Qué va a aportar? Y acá yo les hago hacer, después en taller esto lo vamos a hacer, a veces les hago hacer cuáles son los beneficiarios o sea, de esta investigación. ¿Quién se beneficia con esto? ¿Sí? Entonces, eso está bueno para pensarlo de esa manera y decir, bueno, se beneficia el paciente, se beneficia la institución, ¿sí? Se beneficia la disciplina. O sea, ¿quién se beneficia con esta investigación? Entonces, cuanto más beneficiarios tengamos, más relevante va a ser la investigación. ¿Sí? ¿En qué impacta? Cuando ustedes piensan en un problema a investigar, fíjense en el impacto que tiene. Me ha pasado que por ahí han pensado problemas que vos decís, no tiene impacto. Está totalmente impecable planteado, pero no tiene impacto. ¿Sí? Cuando decimos impacto tiene que ver con esto. ¿A qué beneficia? ¿Sí? Si realmente va a generar un cambio. O solamente lo hago por generar información y aprobar el examen. Bien. El estado del arte, sí, que es lo que habíamos hablado hoy, tiene que ver con aquellas investigaciones que se hicieron sobre el tema de investigar. O sea, yo quiero investigar, no sé, esto que decíamos, de la prevalencia de diabetes en la provincia de Buenos Aires. Bueno, tengo que buscar investigaciones que estén relacionadas. Cuanto más nuevas
sean las investigaciones, o sea, los estudios que se hayan hecho, y más cercanas a nivel nacional e internacional, mejor va a ser. Si mayor relevancia tiene el tema. Ese es el estado del arte. Y después les voy a enseñar cómo armarlo, pero en realidad es citar. ¿Sí? Bueno, y el problema es lo que vimos recién, no tiene que ver con el título, ¿sí? El problema de investigación lo puedo plantear de forma completa como asertivo o como pregunta. Esto lo vamos a ver la próxima clase, no, la otra, ya vamos a ver problema de investigación. Cómo plantearlo, cómo hacer la pregunta, ¿sí? Qué componentes tienen que ir y demás. Bien, y la hipótesis, que eso lo vamos a ver el lunes que viene, los diferentes tipos de hipótesis y demás, tiene que ver con, la hipótesis es una respuesta, una posible respuesta a esa pregunta a investigar. ¿Sí? Por eso un razonamiento deductivo en este caso. La hipótesis siempre está en las investigaciones cuantitativas, no en las cualitativas. ¿Por qué piensan eso? ¿Qué puede pasar? Que sea un razonamiento deductivo. ¿Cómo? Porque ahí jugás con los datos, que uno te puede dar menos o más. Y en la cualitativa no, porque vos ya tomás como válido lo que te dice la persona. Bien, bien. En realidad, perfecto. En esto tiene que ver con, yo no puedo poner en duda si es lo que me dice la persona, como vos decís. O sea, si yo quiero ver la experiencia de una persona que estuvo en terapia intensiva, bueno, en realidad, o sea, no puedo poner una hipótesis. La hipótesis en realidad tiene que ver con una posible respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, yo tengo que poner una hipótesis para ver si realmente esa hipótesis es válida o no. ¿Qué es lo que hago? En las cuantitativas, yo puedo hacer este razonamiento deductivo y yo me planteo una pregunta de investigación y la posible respuesta puede ser esta. ¿Sí? Y ahí tengo la hipótesis. En el cualitativo, al ser un razonamiento inductivo, yo lo que voy haciendo es, voy investigando a medida que voy desarrollando la investigación, mi estudio de investigación. ¿Sí? Esto que vos decías recién, Abril, es, si yo, por ejemplo, quiero ver la experiencia de las personas en la terapia intensiva, bueno, a medida que voy haciendo las entrevistas, voy descubriendo cosas y voy desarrollando mi investigación. En el estudio cuantitativo, no. Si yo quiero ver el número de pacientes que estuvieron internados en la terapia intensiva y que se infectaron, ¿yo qué voy a poner? Voy a poner bien la pregunta cerrada diciendo, quiero saber el número estadístico de pacientes infectados en la terapia intensiva. Bien, la hipótesis va a ser, por ejemplo, el 50% de los pacientes que ingresan a la terapia intensiva se infecta. ¿Me entienden? Entonces yo ya doy como una respuesta a la hipótesis. Es una hipótesis. Entonces, no son datos certeros, digamos, sino No. que serían aproximación. Claro, sería una aproximación y yo tengo toda mi investigación, cuando yo empiezo a investigar y a aplicar instrumentos de recolección de datos y a obtener los datos, ahí me voy a dar cuenta si esa hipótesis es verdadera o no. ¿Sí? O sea, la hipótesis puede estar o no. ¿Sí? Pero generalmente cuando está, quiere decir que es un estudio cuantitativo, donde yo tengo una posible respuesta y lo que tengo que hacer es refutar ese pensamiento. Por eso es recontra hipotético deductivo. ¿Vieron que lo vimos con Popper y demás? Bueno, tiene que ver con esto. ¿Sí? Yo refuto y trato de falsar esa hipótesis como investigación. ¿Me entendieron? Sí. Bien. Claro, Sí, lo que profe. estoy viendo que hacer cualitativo no es fácil entonces, No. porque El cual claro, es se complejo. expande. Claro, el cual es re complejo, a mí me resulta muy complejo, siempre digo yo que no soy buena en la investigación cualitativa, porque
tiende a esto, o sea, uno va investigando y va encontrando un montón de aristas, va encontrando un montón de desarrollo y capaz que termino o incluyendo personas en la entrevista que antes no la tenía en cuenta y me dicen, no, entrevista a tal persona que tiene un montón de información, entonces voy y entrevisto a la otra persona, o sea, tiene mucha narrativa, tiene mucho descubrimiento durante la investigación, o sea, no es algo que yo pueda decir, bueno, esto es esto más esto más esto, ¿sí? Y si no me da ese número, quiere decir que es lo contrario. Eso es lo cuantitativo. Lo cualitativo es más amplio, ¿sí? Tengo que tener la mente más abierta, las antenas abiertas, es más complejo, ¿sí? Y no tengo que caer en lo subjetivo, ¿sí? Y siempre tengo que tener el objetivo bien claro en el cualitativo, porque si no me voy por los ramos, ¿sí? Por eso en el quali no tenemos hipótesis, porque yo no puedo dar respuesta a ese problema a investigar. Yo quiero saber cuál es la experiencia de las personas en la terapia intensiva y no lo sé. Hasta que no lo investigue y no haga la entrevista, no lo sé. Entonces no puedo poner una hipótesis. Ahora, si yo quiero ver los infectados, sí. 50% para mí, el 50% está infectado. Bueno, es una hipótesis. Después de ahí ya me voy a dar cuenta cuando tenga los resultados. Capaz que no tengo un 50 y tengo un 30. Entonces, hipótesis que yo planteé es falsa. ¿Sí? Los resultados me dieron tal cosa. ¿Sí? Después lo vamos a ver en la clase igual del lunes. Pero esa es la diferencia entre las hipótesis de las investigaciones, cualitativa y cuantitativa. Bien. Con respecto a los objetivos, cuando hablamos de objetivos generales y específicos, esto también lo vamos a desarrollar, ¿sí? Quédense tranquilos, cuando lo vayan a armar, ¿sí? Los objetivos tienen que dar respuesta al problema de investigación, o sea, la pregunta. Van a ver que es re fácil armar un objetivo, ¿sí? En redacción, porque es lo mismo que la pregunta, nada más que con un verbo adelante. ¿Sí? Lo que hago es dar respuesta a esa pregunta de investigación, ¿sí? Pero a través de acciones. En vez de decir una hipótesis, lo que hago es a través de acciones, ¿sí? Ese sería el objetivo general. Ahora, el específico, recuerden que son todos aquellos objetivos que tengo que lograr, ¿sí? Que tengo que cumplir, para poder llegar al objetivo general. ¿Sí? Y la forma de darme cuenta cuáles son es pensar en los instrumentos de recolección de datos que hablamos anteriormente. Si yo pienso en cómo lo voy a medir, cómo lo voy a obtener, es mucho más fácil generar y redactar un objetivo específico. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, sí. Bien. Con respecto a la bibliografía o referencia bibliográfica, tiene que ver con esto que yo voy a poner, ¿sí? En qué bibliografía me voy a basar, todos los estudios que encuentre, los conceptos. Yo tomé un concepto de un artículo, por más que sean 2 palabras, lo tengo que citar. ¿Sí? Después vamos a ver lo que citas y demás, y lo vamos a ver en taller también, de cómo citar con normas APA, en el Word, todo eso lo vamos a ver. Pero lo importante es eso, yo no puedo omitir nada, digo. Si yo no puse una cita, quiere decir que lo estoy diciendo yo. Y eso es importante en la investigación, porque muchas veces la gente se piensa que tiene que redactar de forma autónoma y yo tengo que decir todo y toda la verdad la tengo yo. No. En investigación, cuanto más citas tengamos, quiere decir que leímos un montón y que nuestro trabajo está basado en toda esa bibliografía. Cuanto mayor bibliografía tengamos, más evidencia, ¿sí? Y mejor refutado, ¿sí? Y mayor evidencia y mayor justificación tiene nuestro trabajo. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Puede tener problemas legales también? Sí, ¿No totalmente. hacer una cita? Sí. No hacer una cita tiene que ver con plagio, ¿sí? O sea, si yo mencioné a alguien y no lo cité, ¿sí? Y estoy tomando las palabras del otro y de otra investigación, piensen que son personas que investigaron, se rompieron su cabeza investigando, y yo no lo cito, ¿sí? Y más cuando, después lo van a ver a eso, pero bueno, hay una identificación, ¿sí? Que tiene que ver con una cuestión legal, que cada vez que ustedes citen a alguien y pongan esa identificación, les va a aparecer esa persona que fueron citados. ¿Sí? Hoy en día con la tecnología eso se logró y está buenísimo,
porque eso también le da relevancia a esa investigación. ¿Sí? Yo como investigadora, por ejemplo, me citan, entonces quiere decir que es importante mi investigación. ¿Sí? Cuanta más citas tenga, ¿sí? Es más, esa página donde lo publiqué o la revista donde lo publiqué me va a pagar más también. ¿Sí? En cuestión económica también es importante, chicos. Bien, entonces, eso es importante que tengan en cuenta porque a veces empiezan a investigar, a desarrollar una investigación y escriben y desarrollan, y yo digo, ¿lo dicen ellos? ¿No lo dicen ellos? ¿Sí? Si ustedes no citan, hace cuenta que lo dicen ustedes. Siempre en investigación y más que nada en las tesis de licenciatura, siempre hablan en tercera persona, ¿sí? No en primera, nunca. Y siempre citan, ¿sí? Es muy poco lo que hablan ustedes. Ahora, si es una tesis doctoral, sí hablan ustedes en primera persona, ¿sí? Ahora, en el caso de ustedes no van a hablar en primera persona, van a hablar en tercera y van a citar todo el tiempo, ¿sí? Si es una tesis doctoral, sí, ¿por qué? Porque yo estoy ya impactando de otro lado, estoy descubriendo algo, ¿sí? Ya tiene otro tipo de exigencia. Pero en el caso de ustedes, no. Tercera persona, y no hablan casi nunca ustedes. Lo que hablan son los autores, por ustedes. ¿Sí? Eso es importante, ¿por qué? Porque a veces pasa eso que redactan y en realidad lo sacan de otra persona, no es que lo están diciendo ustedes. No es que sea importante lo que digan ustedes, pero es más importante lo que dicen los autores, ¿sí? Qué mala. No, pero es así, la investigación se maneja de esa manera. Bien. Con respecto a materiales y métodos, ¿sí? Acá vamos a tener el tipo de diseño de investigación, si va a ser cuantitativo o cualitativo, eso ya lo estuvimos viendo. La muestra, ¿sí? ¿Cómo va a ser ese muestreo? ¿Qué instrumentos voy a utilizar? ¿Sí? ¿Y qué tratamiento de análisis de datos le voy a dar? ¿Sí? A eso se refiere con materiales y métodos. Si bien no tengo los resultados, pero tengo que decir cómo los voy a analizar. ¿Sí? Bien, y el plan de actividades que tiene que ir en todo proyecto de investigación tiene que ver con los objetivos que yo me propuse, ¿sí? Y el tiempo. ¿Cuándo voy a llevar a cabo esos objetivos? ¿Cuándo voy a lograr esos objetivos? Que acá, ¿sí? Una tesina de ustedes no tiene que llevar más de un año, generalmente lleva 6 meses. En el caso de ustedes, lo ideal es que sea durante el cuatrimestre, si lo pueden hacer mejor, ¿sí? Lo hacemos juntos en el taller. Si pueden medir, analizar, hacemos todo junto como muy intensivo esos 4 meses y se reciben. Esa sería la idea, ¿sí? Puede pasar que no lleguen porque están haciendo otras materias, están rindiendo, o sea, está perfecto, ¿sí? No hay problema. Pero lo ideal es avanzar lo más posible durante el taller para que después solamente les quede hacer el informe, ¿sí? Pero bueno, el plan de actividades tiene que ver con esto, ¿sí? Cómo yo me pongo los objetivos y cómo lo logro, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a plantear? En un cronograma. El cronograma no se los puse acá, pero nosotros lo que utilizamos mucho es el diagrama de Gantt. ¿Alguna vez lo vieron? No. Bien, el diagrama de Gantt, ¿alguien lo vio alguna vez? ¿Lo hizo alguna vez? Yo estoy haciendo gestión y lo vi hace poquito. Ah, bien, muy bien. Bien, el diagrama de Gantt es un diagrama que de hecho ustedes lo pueden hasta usar desde el Excel, ¿sí? Les queda divino. Les queda prolijito, una belleza. En realidad tiene que ver con, puedo dividir a los meses por semanas, ¿sí? O puede ser por mes. Entonces, por ejemplo, confección o elaboración del instrumento de recolección de datos. Bueno, lo voy a hacer en los meses de junio, en el mes de junio, ¿sí? En el mes de julio y agosto voy a hacer la recolección de datos. Pero en el medio, ¿sí? Voy a aplicar el consentimiento informado, voy a aplicar todas las solicitudes de permiso. Entonces,
lo que tengo en el diagrama de Gantt son divididos, ¿sí? Las actividades por un lado son variables, sí, que tengo. Las actividades por un lado que voy a desarrollar, y arriba tengo los meses, ¿sí? Pintadito con color de lo que voy a hacer, ¿sí? ¿Cuándo? A veces lo que hago también es dividir, que a mí me gusta más, es dividir a los meses en semanas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pongo semana 1, 2 y 3 y 4, entonces en las 2 primeras semanas aplico los permisos, las otras 2 semanas hago la recolección de datos o la entrevista, ¿sí? Entonces queda como más ordenadito, ¿sí? No pongo los días, o sea, el cronograma no tiene que llevar días, fecha, no, sino solamente meses y semanas. Y va pintado con color los meses que me va a llevar o la semana que me va a llevar a hacer una actividad. ¿Sí? En la columna vertical lo que voy a hacer es poner todas las actividades que voy a desarrollar. Eso lo vamos a armar igual, es lo último que se arma igual. Bien, en realidad intermedio, porque tengo que saber qué hacer. Bien, acá transferencia de los resultados, a veces se pueden estipular y a veces no. Tiene que ver con, o sea, cómo voy a aplicar estos resultados, dónde van a ser aplicados, ¿sí? Eso me va a permitir a mí tener mayor relevancia en la investigación. Pero ¿qué pasa? No tener resultados tampoco sabemos, ¿sí? A veces se puede estipular cuando es algo muy estructurado, ¿sí? Y muy cuantitativo, ahí sí puedo estipularlo, ¿sí? En dónde impactar, dónde lo puedo aplicar, dónde, no sé, ¿sí? Por ejemplo, quiero aplicar un protocolo, bueno, ¿a dónde lo voy a aplicar? Lo voy a aplicar en tal lugar, después, ¿sí? Eso sería transferencia de resultados. A veces lo puedo hacer y a veces no, depende del problema de investigación. Bien. Y por último, el tema del presupuesto. Con respecto al presupuesto, esto es importante. Por ejemplo, yo en mi tesis de especialidad de neonatología tuve que hacer presupuesto, ¿sí? Donde tenía que poner hasta el último centavo que me iba, que me iba hasta la lapicera, ¿sí? Y la hoja de fotocopia. Bueno, tiene que ir todo, ¿sí? En realidad, nosotros no pedimos presupuesto, ¿sí? En su tesina no van a tener que poner presupuesto, pero sí es interesante ponerlo cuando ustedes tienen que buscar una beca, por ejemplo, ¿sí? O alguien los tiene que financiar, ¿sí? De forma externa, pues tienen que poner presupuesto, ¿sí? Por ejemplo, va todo lo que es viáticos, no sé, recursos, si yo tengo que dar charlas, tengo que dar capacitaciones, tengo que hacer entrevistas, bueno, tienen que ir hasta el número de copias, ¿sí? Y cuánto sale, el número de copias es estimativo, obviamente, ¿sí? Entonces, en base a eso, se da esa beca o no, ¿sí? O sea, ese presupuesto tiene que estar. Si ustedes tienen un problema de investigación súper interesante, pero el presupuesto es súper caro, puede pasar que no obtengan esa beca. O al revés, ¿sí? Generalmente las becas que nosotros tenemos en la universidad son públicas y no son muchos, ¿sí? Solamente ponemos el presupuesto de lo que es viático, movilidad docente y de los investigadores y nada más, ¿sí? Pero si no, tienen que poner todo, ¿sí? Para que lo contemplen en el modelo, en el momento de poder becarlos. Bien, ¿alguna pregunta? Vieron que yo hablo rápido. La idea No, de esto ahora no sé más adelante cuando tengamos que empezar a hacer los tengo que trabajos. empezar a hacerlo. Sí, claro, porque sí. Ahora está todo divino la teoría. Ahora, Y como llevamos a la práctica, claro. ahí está el tema. Bueno, la idea sí es esto, empezar con, por eso la idea de hoy era ver la diferencia entre lo que es el proceso de investigación y el proyecto, ¿sí? La idea es que ustedes vayan armando todo lo que es el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, ¿sí? Empiezan a hacer un mínimo marco teórico. La idea es que tengan como la estructura, ¿sí? Parte, digamos, como si fuera el proyecto, para después, en taller, pulir, ¿sí? Y hacer el análisis de datos solamente, ¿sí?
A veces no llegamos por una cuestión de tiempos, porque ustedes producen y yo corrijo, entonces esto, el ida y vuelta lleva su tiempo, muchos. Entonces, a veces lleva tiempo, pero bueno, la idea es que ustedes por lo menos empiecen a buscar la bibliografía, saber cómo citar, plantear bien el problema, ¿sí? Que no quiere decir que sea el problema que después van a hacer en taller. Si pueden delimitarlo ahora, mejor. Te voy a preguntar justo. Sí, si pueden delimitarlo ahora, mejor, ¿sí? Pero a veces puede pasar que, no sé, llegué a quinto, a taller, y no me gustó el problema. Y quiero cambiarlo. Bueno, lo cambian, sí, no hay problema, lo volvemos a hacer. Pero ya todo ese paso de cómo buscar bibliografía, cómo citar, cómo hacer la justificación, los objetivos, ya lo tienen. ¿Sí? Ya saben cómo hacerlo. El ejercicio lo tienen. Después lo ajustamos en taller. ¿Sí? Pero bueno, la idea es que ustedes ya traten de ir más o menos delimitando el problema. ¿Sí? Porque a ustedes les queda un año más, ¿no? ¿Están en cuarto? Sí, pero Bien, Sí, profe. bien. O sea que ustedes los tengo, en críticos 2 los tengo estoy perdida ya. ¿El cuatrimestre que viene? sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. ¿Y Claro, les queda después taller el los año dos que viene. de niños? Sí, Bueno, si rendimos, si hoy nos tienen que pasar la nota del parcial del 1, después te dejiste decir. Así. muy bien, muy bien. Si me tienen o no. No, porque yo Claro. de críticos 2 y 3. Así que los voy a tener el cuatrimestre que viene. Bueno, Bien, perfecto, Brenda. Así que bueno, si les va bien, estamos en críticos 2 después, conmigo. Claro, o sea, la idea es que yo le decía a Marita, pero bueno, está en cuestión de plan de estudios así y demás, y aprobado por la CONEAU, o sea que tampoco podemos hacer mucho, que investigación 2 esté atrás de taller. Entonces ustedes terminan investigación 2, siguen con taller y ya está. Pero bueno, la realidad es que la CONEAU lo aprobó de esa manera y bueno, no lo podemos cambiar. Pero si ustedes ven, por ejemplo, los que no trabajan, ¿sí? En críticos 2, cuando veamos críticos 2, algún tema o una problemática de investigación, ¿sí? Tranquilamente puede salir de ahí también, o sea, o de gestión, sí que están haciendo gestión, o sea, la idea es que ustedes, a medida que van avanzando en la carrera, vayan viendo otras problemáticas para poder hacer una investigación, ¿sí? Porque a veces puede pasar que no estén trabajando, ¿sí? Gran mayoría creo que no está trabajando. Entonces, eso, a veces uno no puede ver la problemática en su lugar de laburo, pero sí lo puede ver en la práctica, ¿sí? Cuando van a hacer la práctica, ¿sí? O lo puede ver en alguna problemática de gestión, de educación, donde ustedes, y epidemiología ayuda mucho también, para ver variables, o sea, ver qué se puede investigar, ¿sí? Lu, pero, por ejemplo, que veas la problemática mientras estás haciendo la práctica de una materia. En Sí. este momento de esa materia no podés como recolectar los datos, sino recién en taller. No. Recién en taller, porque yo tengo que estar y Cristina tiene que estar viendo esto de los permisos que tienen que tener la institución, tienen que delimitar bien el instrumento, si lo pueden aplicar o no, o sea, tiene que estar todo bien armadito para poder hacerlo. Sí, no. Ok. Antes no. Sí está bueno que ustedes pueden identificar y buscar información, buscar bibliografía. No sé, detectaron que, porque esto es un tema común y por ahí que la UTI pediátrica no es abierta, ¿sí? Y que no tienen acceso a los padres. ¿Y cómo impacta en el niño? Bueno, quieren investigar eso. Entonces, buscan toda la bibliografía habido y por haber sobre ese tema. Y eso les va a permitir a ustedes armar el instrumento, ver qué van a medir, ¿sí? Que vayan pensando esas cositas. Por eso les digo que por ahí cursar más también les va a permitir por ahí ver otras problemáticas. ¿Están haciendo críticos 1 ahora entonces ustedes? sí. Bien. O sea, están los primeros parciales de críticos 1. Bien. Odio el adulto yo, pero no es lo mío el adulto. Críticos 1 no es lo mío.
Así que disfrútenlo. Yo después les voy con los niños. Bueno, nos vemos. Entonces, la semana que viene no, la otra. ¿Sí? Yo les voy a subir la clase grabada. ¿Está? Listo, profe, dale, perfecto. Cualquier cosa me escriben por mensaje y el otro lunes corregimos actividades, todo. ¿Sí? Yo les voy a mandar mensajito por la plataforma. ¿Sí? Bueno. Listo, profe. Chao, Nos gracias. vemos. Chao. Adiós. Chao. Chao. Buen fin de semana largo. Gracias. Gracias igualmente. Adiós. Chao, chao. Gracias.